Bueno, mi nombre es Michael Román. Yo voy a retomar como filósofo a Nietzsche, que Ricardo nos ha hablado ya un poco, y quiero centrarme entonces en la noción de voluntad. Así que no va a ser tanto, digamos, una parte afirmativa de la noción de generosidad, pero sí voy a trabajar elementos de deconstrucción, esas partes críticas de Nietzsche. Intentaré en cierta medida también trabajar algo de reconstrucción de su propia noción de voluntad. Así que, el trabajo, de hecho, constituye dos partes de la tesis. Como hay bastante material, he tratado de trabajar y elaborar una transición que no sea tan forzada, pero con tanto contenido resulta a veces un poco difícil elaborar cierta coherencia. Así que si de momento surge alguna pregunta de dónde se ha dado la transición, o si se sienten que falta algún espacio, pues no me he titulado entonces la ponencia hacia una genealogía de la voluntad en Más allá del bien y del mal 19, porque es el aforismo en el que Nietzsche se ocupa específicamente de la noción de voluntad, critica la teoría de Schopenhauer y reelabora su propia teoría. Parecería un poco irónico el título, sabemos que hay una obra de Nietzsche que se llama una genealogía de la moral, pero también es que la noción de voluntad es el principio de la moral. Y puede verse ahí el vínculo que se da entre más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral, ¿no? También genealogía entonces, porque nos lleva a la pregunta misma del pensador. Siempre que trabajamos con pensadores, podemos preguntar a partir de dónde piensa este determinado pensador. Y la pregunta entonces filosófica de Nietzsche no es tanto cuál es el ser del ente, como era para Heidegger, sino cuál es el origen de las cosas. Y no ello. Claro, en parte la respuesta a la pregunta va a darse en el plano fisiopsicológico. De ahí que el título original de la tesis sea hacia una fisiopsicología de la voluntad, pensamientos, sentimientos y afectos, porque son los componentes de los que Nietzsche va a utilizar para reconstruir la noción de voluntad. De esos tres componentes yo me voy a enfocar sobre uno, en la noción de afecto, y lo voy a hacer porque es el elemento que da lugar al problema y que da también lugar al desarrollo de la tesis, ¿no? Y es que Heidegger, en su interpretación de Nietzsche, en el capítulo titulado La voluntad como sentimiento, pasión y afecto, interpreta la noción de afecto de forma metafísica, y esto conduce a una interpretación de la voluntad ya no como un acto del querer humano, sino como principio metafísico del mundo. Y eso es precisamente lo que Nietzsche estaba tratando de evitar. Nietzsche es un pensador afilosófico, pero no antifilosófico, sino antimetafísico. Y ahí es donde no se puede dar ese punto de encuentro con Heidegger. Curiosamente, todos los Nietzsche Studien actuales, que son trabajos académicos sobre Nietzsche, se han dedicado incluso de manera indirecta a veces, de forma directa en otros, a atacar las posiciones de Heidegger, precisamente porque no permiten elaborar una interpretación correcta de la filosofía de Nietzsche. Entonces, siguiendo estos autores de Nietzsche Studien, ¿no?, intento responder desde Nietzsche mismo a Heidegger y demostrar dos cosas, ¿no? Primero, que la voluntad no es metafísica, porque no es una unidad incondicionada, y esa sería la definición metafísica que doy. Y segundo, que es una noción plural. Y eso lo hago a partir de la decisión con Schopenhauer. Por eso la importancia del aforismo 19, clave interpretativa de la teoría evolutiva de Nietzsche. Así que nada, con eso dicho, voy a articular la tesis y comienzo con la lectura del parágrafo 19 y luego la interpretación. Así que objetivo principal, demostrar que en la filosofía de Nietzsche la noción de voluntad, en tanto que el principio de la acción moral, no posee una dimensión metafísica, sino que se refiere a un conjunto de procesos psíquicos, pensamientos, sentimientos y afectos, cuyo origen reside en el cuerpo, de ahí que sea un fisiopsicológico. Voy a leer entonces brevemente el aforismo 19 para que tengan una idea de lo que estoy trabajando. Y cito, comienza así: los filósofos suelen hablar de la voluntad como si esta fuera la cosa más conocida del mundo, y Schopenhauer dio a entender que la voluntad era la única cosa que nos era conocida, propiamente conocida del todo y por entero, conocida sin sustracción ni añadidura. Pero a mí continúa pareciéndome que también en este caso Schopenhauer no hizo más que lo que suelen hacer justo los filósofos: tomó un prejuicio popular y lo exageró. A mí la voluntad me parece ante todo algo complicado, algo que solo como palabra forma unidad, y justo en la unidad verbal se esconde el prejuicio popular que se ha adueñado de la siempre exigua cautela de los filósofos. Esas líneas constituyen la parte crítica o constructiva de la voluntad hacia Schopenhauer. Curiosamente, anteriormente yo he cedido una presentación sobre el tema de unidad y pluralidad, así que puede ser un punto de encuentro también
Entonces, continúa Nietzsche aquí con su conclusión. Seamos pues más cautos, seamos afilosóficos. Digamos, en toda abolición hay, que voy a abreviar, en primer término, una pluralidad de sentimientos. En segundo término, el pensar, en todo acto de voluntad, hay un pensamiento que manda. Y no se crea que es posible separar ese pensamiento de la abolición, como si entonces ya solo quedase la voluntad. Y en tercer término, que nos vamos a ocupar, la voluntad no es solo un complejo de sentir y pensar, sino sobre todo además un afecto, y desde luego el mencionado afecto de la figura. Bien. Lo que Nietzsche llama entonces tomar, en alemán Übernehmen, y exagerar, Übertreiben, en este pasaje constituye el razonamiento elaborado por Schopenhauer, en el que la voluntad es elevada a una unidad incondicional. Este razonamiento hiperbólico porque la palabra hipérbole tiene el sentido de tirar encima, tirar hacia arriba, y ahí se ve entonces en el prefijo en alemán Über, la dirección, ¿no? Esa idea de elevar el plano incondicional. Este razonamiento hiperbólico parte del prejuicio popular que opera en el trasfondo de los procedimientos de los filósofos dogmáticos, a los que a veces llama también lógicos o metafísicos. Estos han venido levantando sublimes e incondicionales edificios a partir de supersticiones populares, entre las cuales figuran como ejemplo la superstición del alma, del sujeto, en este caso la superstición de la voluntad, pues enseñan todavía la eternidad, pensar, sentir, querer, como si el querer no contuviera ningún sentir y pensar. Su prejuicio consiste en adoptar entonces una creencia popular como principio de su juicio, y de esta forma, cito, partiendo de este creer suyo, se esfuerzan por obtener su saber, algo que al final es bautizado solemnemente con el nombre de la ciudad. La creencia fundamental, en alemán Grundglaube, tras el prejuicio popular de estos filósofos, es la creencia en la antítesis de los valores. Se trata de oposiciones dualísticas en las que uno de los elementos es superior e inderivable del otro. Por ejemplo, la oposición entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, o entre la apariencia y la esencia. No obstante, cada una de estas oposiciones está fundada en una oposición más esencial, la oposición entre la unidad y la multiplicidad. La unidad es la ficción y el hecho fundamental de la ficción, un Tatsache de la metafísica. Por eso toda metafísica es para Nietzsche Einheitsmetaphysik, que puede traducirse al español como metafísica de la unidad o metafísica unitaria. A partir de la unidad se exagera el prejuicio filosófico de la voluntad, el cual conduce a la incondicionalidad. Así que se pasa de un acto de querer, de una voluntad, a la voluntad en sí, ¿no? Tipo kantiana, tipo cosa en sí. En una nota póstuma de 1883, Nietzsche nos habla del carácter incondicionado de la metafísica. Cito: sin sentido de toda metafísica derivar lo condicionado del incondicionado. A la naturaleza del pensamiento le pertenece pensar e inventar lo incondicionado tras lo condicionado, como el yo, o sea, el sujeto, es pensado e inventado tras la multiplicidad de sus procesos. Pensar, sentir, querer, etc. Las palabras pensar e inventar pierden algo de su sentido en la traducción. En alemán, pensar sería regularmente denken, inventar, erfinden. Pero en este fragmento que acabamos de citar, Nietzsche les añade el prefijo hin, que indica el hacia dónde, la dirección en la que se lleva a cabo la actividad. El hacia dónde del pensar nos indica la dirección en la que el pensamiento piensa e inventa lo incondicionado. Esto lo podemos de nuevo concatenar con lo que había dicho Übertreiben, el prefijo Uber. Incluso en alemán existe la expresión Inüber, que curiosamente se puede significar hacia el frente, hacia arriba, pero también al otro lado, en el sentido de trascender, de elevar a un plano incondicionado, distinto de la realidad. Entonces Nietzsche dice del yo, utilizando la voz pasiva, alemán, que es Hinzuben, es Hinzuben, casi no se había tentado a decir tras pensado, tras inventado. De modo que podemos entender el yo como aquello que es pensado e inventado después de la actividad múltiple. Pero tras todo esto, el pensamiento invierte el orden y lo incondicionado, que es añadido después, ahora aparece como lo primero, el origen, desde donde, Austen, surge lo condicionado. Ese sería el origen falso de la voluntad. Esta invención e inversión que caracteriza la actividad del pensamiento aparece en el crepúsculo de los ídolos como uno de los 4 errores psicológicos conocidos como la invención de causas imaginarias. Se trata de un error psicológico en el que primero se inventa una causa falsa a un suceso, haciendo de este último un efecto, para luego llevar a cabo una inversión entre la causa y el efecto. Nietzsche nos ofrece como ejemplo el llamado sueño de un cañonazo, canonichus, donde se imagina con una persona durmiendo y que al escuchar un ruido que procede de la realidad exterior, intenta buscarle en su sueño una explicación para hacerlo comprensible.
De esta forma se inventa toda una historia en la que un cañón dispara y produce el ruido que escuchó, creando así una causa imaginaria en su sueño que puede explicar el ruido exterior, que convierte el ruido procedente del exterior en un efecto de la imaginación, en este caso el interior. Sin embargo, en realidad, el proceso sucede a la inversa, pues primero ha sido escuchado el ruido y luego se ha imaginado el suceso que ha convertido en causa. Finalmente, Nietzsche nos dice que este mismo proceso es descrito en el ejemplo, este proceso descrito en el ejemplo del sueño, ocurre también en la vigilia. Aquí podemos pensar entonces en la vigilia, donde, en el caso de la actividad volitiva, vemos lo que reconozcamos como un proceso de voluntad, como acto de volición. Inmediatamente nos preguntamos ¿quién quiere? Y para responder a la pregunta ¿quién quiere?, suponemos la causa falsa del sujeto. Él quiere, yo quiero, tú quieres, usted quiere, se quiere incluso. Y en el caso de esta crítica Nietzsche hace también al pensamiento, incluso va tan lejos de quitar ese ego cogito, que yo pienso, y utiliza la palabra en latín, cogitato, para eliminar el sujeto de la expresión. Así que incluso sería algo así como querido, porque el sujeto es lo último, ni siquiera es parte de la actividad del efecto. Bueno, si bien es cierto que Schopenhauer equipara en el libro como voluntad y representación la voluntad al cuerpo, Descartes de equiparada al pensamiento, no deja de pensarlo a partir del sujeto, pues el cuerpo volitivo es el Ausgangspunkt del Kenntnis, del sujeto, o sea, el punto de partida de conocimiento del sujeto. Así que sí hay cuerpo, pero sigue pensándose a partir de un sujeto. Y ahí que sigue el prejuicio del yo y del alma. Pero como afirma Nietzsche en La Calle Ciencia, toda la filosofía ha sido una mala interpretación del cuerpo. Este origen mitológico, superstición, prejuicio popular, creencia, es intercalado por Schopenhauer en su análisis de la voluntad a través de la certeza inmediata del yo quiero, simplificando de esta forma el acto del querer, lo que expliqué ahorita en el libro. Nietzsche insistirá que la voluntad no es un fenómeno separado del sentir, como lo era, por ejemplo, para Kant, quien rechazaba las inclinaciones en los actos volitivos. Kant pensaba la voluntad en el espacio de la razón. También incorporará el pensar, diluyendo la decisión entre voluntad y representación, sostenida por Schopenhauer. Y finalmente se ocupará de estudiar la voluntad a partir del hilo conductor del cuerpo, reconduciendo la evolución a su origen fisiológico desde la noción de afecto. Se pregunta Nietzsche, partir del cuerpo y de la fisiología, ¿por qué? Voy a tratar de resolver quizás esa pregunta, ¿no? Es que siguiendo el hilo conductor del cuerpo, Nietzsche concibe el todo, llamado voluntad, como un nido enmarañado, estructura carente de todo fundamento, pero de ningún modo caótica, pues tiene un orden, aunque no es simple, sino como afirma Más allá del bien y del mal, algo complicado. Esta estructura envuelve tanto al sentir, el pensar y el afecto, como también toda una cadena de errores que forma parte de ella. Así que resulta una noción extremadamente complicada, y entre los elementos que componen la cadena de error, que he podido elaborar algunos, se encuentra la causa, el efecto, libertad, determinación, agente, ¿no? Y la acción propia de la gente. Incluso el mismo sujeto forma parte de esta cadena de error. Bien, entonces había dicho, la voluntad no es solo un complejo de sentir y pensar, sino sobre todo además porque es el elemento distintivo, un afecto. Y desde luego, el mencionado afecto de Marx. Como afirman Baudelaire y Denat, que son dos estudiosos franceses de Nietzsche, que compendian incluso un diccionario de términos filosóficos sobre el pensamiento nietzscheano, el término de afecto se acerca a los términos de instinto y pulsión, donde no se distingue más que por señalar la dimensión intrínsecamente pasional de estos procesos infraconscientes. Uno podría también decir que él insiste sobre la dimensión inconsciente de la afectividad. Así que, distinción entre sentimiento y afecto, los afectos no pertenecen al espacio de la conciencia, como las nociones de placer y displacer, sino que son infraconscientes, atados al cuerpo, no llegan al espacio de la conciencia. En cuanto a la orden, Nietzsche nos dice lo siguiente, cito: querer significa mandar, pero mandar es un afecto concreto. Dicho afecto es una explosión repentina de fuerza, tenso, claro, teniendo en cuenta solo una cosa, íntima convicción de la superioridad de que se lo merece. Fin de la cita. La voluntad como afecto es una orden precisa, pero la orden no es un fundamento, sino una relación, pues sugiere que también se tiene que obedecer. La obediencia además no es una obediencia ciega y pasiva, sino que, cito, obedecer así es una lucha,
tanta fuerza como quede para resistir. Viendo la cita. De ahí que el mismo Nietzsche indica, esto es otra cita, la voluntad más determinada como mandato, una vaga abstracción en la que están incluidos innumerables casos singulares y por tanto también innumerables caminos. De hecho, un sinnúmero de individuos forma parte de la ejecución cuando es dado el mandato y solo luego, cuando el mandato está descompuesto en el sinnúmero de pequeños submandatos y utiliza la expresión unterbefehle. Curiosamente también en Magia del Bien y el Mal utiliza la expresión unterbilen. Siento que hay otra expresión más que utiliza. Untersilen, subalmas, subvoluntades, submandatos, hablando de la fragmentación del sujeto y de su actividad. Puede realizarse el movimiento que empieza por el último y más pequeño que obedece. Por tanto, tiene lugar una inversión como en el sonido del cañonazo. Por ejemplo, que había hablado de eso. Fin de la cita. La idea de que nosotros somos lo que hacemos, aquello que queremos, es completamente falsa e ilusoria. La voluntad comienza desde su verdadero origen, el cuerpo, lo fisiológico, desde lo pulsional, desde lo infraconsciente, de abajo hacia arriba, y quien último ejecuta ese efecto es en efecto precisamente el llamado soberano que nos concreta el mando. El cerebro mente consciente que ahora, tras la inversión, efectúa la voluntad de la estructura social, es decir, desde el cuerpo, o sea que comienza desde abajo, desde la pluralidad, y quien cree que manda no tiene un efecto secundario, fenómeno. Así que la voluntad comienza por el movimiento de la obediencia y se le puede decir, como hemos dicho ahorita, de la resistencia misma. Dicho lenguaje sígnico, entonces, no es más que una abreviación de un proceso más complejo. Voy a comenzar a reducir el lenguaje psicológico al fisiológico. Nietzsche afirma, cito, tales afectos no son más que un lenguaje de imágenes, interpretaciones intelectuales que demuestran el límite explicativo del intelecto y con ello el de una ciencia. Frente a esta manera de hablar, Nietzsche afirma que lo que realmente pasa cuando se despiertan en nosotros afectos son movimientos fisiológicos. El método genealógico reconduce una vez más los afectos infraconscientes a su origen mediante el lenguaje de la fisiología. En un fragmento póstumo del 83, estos aparecen como el lenguaje actual de las funciones de todo orgánico. Como señala Wolfgang Müller-Lauter, que es un académico de Nietzsche alemán, en una de sus investigaciones, descubre que el anatomista Wilhelm Reich es una de las influencias principales en el desarrollo de la teoría de la voluntad de Nietzsche. Los fundamentos expuestos en el libro de Reich, Der Kampf der Teilen Organismus, la lucha de las partes de los organismos, el cual Nietzsche leyó y releyó entre 1881 y 83, constituyen las bases de la rama científica de la investigación experimental y morfológico-causal en la evolución, y que en su tiempo Reich llamó mecánica evolucionaria. En su obra, Reich propone que un organismo se configura a partir de la lucha por el dominio entre las partes de un organismo, moléculas, células, tejidos y órganos. Por ejemplo, la lucha del dominio celular, Zellenherrschaft, donde en una composición celular, cada célula expande su poder mediante el dominio de otro. Nietzsche utiliza este modelo biológico de Reich para dar cuenta de la pluralidad afectiva inherente a la voluntad desde el lenguaje fisiológico, y basándose en este pensamiento de Reich, se formula la pregunta de si precisamente este sujeto volente no debe tomarse como una pluralidad cuyo juego conjunto y lucha fundamenta nuestro pensamiento y nuestra conciencia, como una aristocracia de ser. Aristocracia con Selen, en la que descansa el dominio y Herrschaft. Ahí están las dos palabras, Selen y Herrschaft, de las calabaras. Se puede notar en el lenguaje de la influencia. Proceder la marcha en esta dirección excede el propósito de nuestra investigación, pues la función es exponer la utilidad del lenguaje fisiológico en la discusión de la voluntad para comprenderla como pluralidad afectiva. Sin embargo, no debe olvidarse que, cito, la fisiología nos ofrece solo una indicación de una maravillosa relación entre esta pluralidad y la subordinación y ordenación de las partes respecto del todo, de la cita. Una indicación porque nuestro cuerpo es el mejor símil de nuestra pluralidad, de modo que este lenguaje fisiológico a su vez es una interpretación y no una explicación fáctica, no hay esto, son interpretaciones en Nietzsche, pero es aquella interpretación antimetafísica que nos permite poner de relieve la pluralidad y la condicionalidad de nuestra voluntad y nuestro cuerpo. Así que con eso termino. Gracias.